Muy buenas tardes, hermanos en Cristo, seguidores y suscriptores que nos siguen en este canal. Aquí los hermanos Carranza deseándoles un feliz año nuevo, una feliz Navidad, que la pasen de lo mejor hoy en esta noche, 31 de diciembre del año 2024. Y esta vez grabando un video que se titula Era la voz de Dios. Una vez caminando y una voz, y esa voz me decía no peques más. Una vez caminando y una voz, y esa voz me decía no peques más. Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar. Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar. Una tarde cuando menos lo esperé, un amigo una Biblia me llevó. Una tarde cuando menos lo esperé, un amigo una Biblia me llevó. Y cuando la leí, entonces comprendí que era la voz de Dios. Y cuando la leí, entonces comprendí que era la voz de Dios. Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quiero escuchar. Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quiero escuchar. Una vez caminando y una voz, y esta voz me decía no peques más. Una vez caminando y una voz, y esta voz me decía no peques más. Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar. Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar. Una tarde cuando menos lo esperé, un amigo una Biblia me llevó. Una tarde cuando menos lo esperé, un amigo una Biblia me llevó. Y cuando la leí, entonces comprendí que era la voz de Dios. Y cuando la leí, entonces comprendí que era la voz de Dios. Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar. Era la voz de Dios, era la voz de Dios, era la voz de Dios que yo no quería escuchar.